Bueno, hoy día nos toca estudiar juntos un libro que honestamente es mi favorito. Me encanta ese libro porque son 4 capítulos que cuando tú entiendes esos 4 capítulos, entiendes toda la Biblia. Es del Antiguo Testamento y se llama Ruth. El libro de Ruth, ¿ya? Es mi favorito, honestamente. Y hoy día vamos a comenzar el estudio bíblico del libro de Ruth. Y lo que quiero que ustedes hagan es que en estos días, en esta semana, quiero que lean el libro de Ruth varias veces en casa. Porque cada domingo que nos toca estudiar Ruth como iglesia, voy a pedirles a algunos acercarse aquí y compartir algo que han visto, algo que han aprendido en el libro durante de la semana. ¿Ya? También es bueno, y sería bueno estudiar o leer por lo menos una vez el libro de Jueces, cuando estudiamos el libro de Ruth, ¿ya? Y con esta introducción hoy día, que es introducción, eso va a apoyarnos cuando estamos haciendo la lectura en casa, buscar cosas que van a ser muy importantes en cuanto al libro, ¿ya? Porque Ruth es un libro que nos habla bastante de la redención que hay en Cristo. Y vamos a ver cosas sorprendentes y cosas muy lindas acerca de ese tema de la redención. ¿Cómo es que Cristo nos ha redimido? ¿Ya? Vamos a ver en el libro de Ruth que la redención no solamente ocurrió hace 2000 años con Cristo en la cruz, sino que está pasando todos los días en nuestro mundo. Que Dios no solamente nos ha redimido con su sangre y nos ha comprado con su sangre, sino que Dios está redimiendo hasta las mismas circunstancias en nuestras vidas. Está usando esas cosas para su gloria y para nuestro bien también. Hay en total 85 versículos en total en el libro de Ruth. Y en estos 85 versículos que hay, la redención es mencionada 20 veces. Entonces, es un tema muy importante, ¿no? 85 versículos y la redención se trata de ese tema 20 veces. El nombre del Señor es mencionado más de 20 veces también en el libro de Ruth. Y entonces veremos que Dios está obrando conforme a su plan en este libro y a través de la historia también. Vamos a ver cosas muy importantes acerca del propósito de nuestras vidas cuando estudiamos ese libro juntos también. Yo pienso que hay mucha gente que sufre en sus vidas porque no ha entendido el mensaje del libro de Ruth. Y por eso va a ser un estudio muy práctico para nosotros también, muy aplicable. El libro de Ruth es una historia, pero también es un libro rico en lo que es la teología. La teología es el estudio de las cosas de Dios y las cosas que pertenecen al Señor, ¿no? Y eso es importante porque cuando tenemos buena teología, eso nos ayuda a vivir bien. Pero si tenemos unas equivocaciones en cuanto a nuestras ideas, nuestras filosofías, en cuanto a la Biblia o en cuanto a Dios, al pensar mal, vamos a vivir mal también, ¿ya? Veremos en el libro de Ruth algo histórico también. Muchas cosas históricas realmente, pero una cosa es que si no por el libro de Ruth, no estaríamos celebrando en estas fechas el nacimiento de Jesucristo en la ciudad de Belén. Porque es a través de lo que pasa en este libro que Belén llega a ser una ciudad muy importante en cuanto a la vida del rey David y en cuanto a Jesucristo. Y por eso, años después, el profeta Miqueas dirá en el capítulo 5, versículo 2, tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Una profecía acerca de dónde Cristo iba a nacer. ¿Ya? Ruth llega a ser la bisabuela del rey David y la tatarabuela de Jesucristo.
Por eso ella es una persona muy importante. Hay 2 libros de la Biblia que llevan por el nombre del libro, el nombre de una mujer. Un libro es Ruth, el otro Esther. Muy bien, Ruth y Esther. Muchas veces cuando estudiamos la Biblia es bueno estudiar comparando una cosa con otra cosa parecida o tal vez otra cosa muy diferente también, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en el libro de Ruth que Ruth es una mujer gentil, no es una mujer judía, no es del pueblo de Dios, es moabita. Ella se casa con un hombre judío que se llama Booz. Y Booz es un hombre muy respetado, muy bueno, es un hombre que sí tiene plata. Y al casarse con Booz, Ruth, la moabita, la persona que no es del pueblo de Dios, ella preserva la vida de su suegra y como consecuencia de su acción y lo que pasó con ella abre la puerta a la salvación de los gentiles. ¿Ok? Esther, en cambio, es una mujer judía que es diferente que Ruth, porque Ruth tiene que mudarse al pueblo de Israel, siendo una moabita. Esther es una mujer que vive, siendo judía, en Babilonia, en un pueblo pagano. Y ella se casa con un hombre que es rey y es un hombre pagano. Y Esther rescata a todos los judíos que radicaban en Babilonia. ¿Ok? Ruth es una de 4 mujeres en la genealogía de Jesucristo que no son judías, no son del pueblo de Dios. La primera, ¿se acuerdan cómo se llama la primera mujer que está en la genealogía de Jesucristo? Tamar. Tamar. Qué lindo que lo que Dios hace con Tamar, ¿no? Porque Tamar siempre ha sido una mujer ejemplar, tan perfecta, ¿no? No. Tamar, la primera mujer en la genealogía de Jesucristo, es una mujer que se casa con un chico, él fallece, no tiene hijos todavía. Entonces, lo que vamos a ver más luego es que había una ley en Israel, en el pueblo de Dios, que si una mujer se había casado con un hombre y el hombre fallece y no le da un hijo, el hermano de este hombre tiene que apoyarle y darle a un hijo al nombre de su hermano que había fallecido. Bueno, Tamar, ¿qué hace ella? Ok, se casa con el hermano. Está esperando bebé. Bueno, no está esperando, ¿en qué sentido? Está esperando salir encinta, ¿no? Y no pasa nada. Y su hermano también fallece. Y el papá se queda pensando, esta mujer mal es. Tiene otro hijo, el papá, que se llama Judá, ¿ya? Y Judá le dice, mira, mi otro hijo es muy chiquito todavía, vamos a esperar. Pasando los años, Tamar está esperando y esperando. El chico crece y el papá no hace nada. Entonces, en un momento, Tamar, por ser una mujer, ¿no?, que quiere tener un hijo, en un momento de desesperación, ¿qué hace? Se viste como prostituta, tapa su rostro, y cuando su suegro, entre comillas, su ex suegro, pasa por ahí en un viaje de negocios, ella se porta como prostituta, se acuesta con él y sí sale encinta. Ella es la primera mujer en la genealogía de Jesucristo. Y tú piensas que tú has sido muy malo o muy mala para figurar entre el pueblo de Dios. Imagínense, Tamar. La siguiente mujer que está en la genealogía, ¿cómo se llama? Rahab. Muy bien. Vivía en la ciudad de Jericó. Otra mujer pagana que sí era prostituta. No solamente actuó como prostituta, era lo que hacía. Era prostituta. Y ella también llega a ser parte del pueblo de Dios. La tercera mujer en la genealogía de Cristo, ¿quién es? Ruth. Ruth es moabita. Vamos a ver por qué es importante eso en unos minutos. ¿Ok? Y la cuarta mujer en la genealogía de Cristo, ¿quién es?
Betsabé, que comete adulterio con el rey David. Qué lindo mensaje realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Navidad recordamos que Dios, siendo santo, siendo tan bueno, vino al mundo no menospreciando al pecador, sino ama mucho al pecador porque sus antepasadas han sido recontra pecadores. Entonces hay lugar en el reino de Dios para ti y para mí. Hay perdón en Cristo para ti y para mí. Cristo no te rechaza, no te condena, sino te ama tal como tú eres. Y no tienes que cambiar tu vida para ser aceptado por Cristo, sino Cristo te dice, te acepto y yo te cambio. Qué importante es eso, ¿no? Porque la única mujer en la genealogía de Cristo que es buena es María. La última, ¿no? Qué importante es eso. Eso es un mensaje muy lindo para la Navidad. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Uno de los mensajes principales del libro de Ruth también, y quiero que lo busquen cuando están estudiando, leyendo en casa esta semana, es el tema de la felicidad. La felicidad. ¿En qué sentido? Una pregunta. ¿Es malo querer ser feliz? Algunos han dicho que no, otros están diciendo, ya sé cómo son las preguntas de Brian, mejor no contesto, ¿no? En medio de dificultades y en medio de un mundo que está de cabeza, otra pregunta, ¿podemos vivir felices? Otra pregunta, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra actitud viviendo en este mundo cuando hablamos de la felicidad? Bueno, ¿qué es lo que vas a descubrir leyendo en tu casa acerca de ese tema de la felicidad? Porque Ruth habla de este tema. Una pregunta también, no es para contestar, sino es para preguntar o para pensar. ¿Qué cambiarías en tu vida para que tú pudieras ser una persona más feliz? ¿Qué cambiarías en tu vida para poder ser una persona más feliz? Algunas personas piensan que tener un buen trabajo, una buena familia, tener la salud, poder hacer una diferencia en el mundo, o sea, vivir una vida admirable, esas cosas nos podrían apoyar a ser personas felices. Que estas son las cosas importantes en la vida. Pero realmente vemos que no es así, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen todo y no son personas felices. Honestamente, a veces el problema es que nosotros sí soñamos, tenemos sueños, tenemos ideas, pero nuestros sueños son muy pequeños. O sea, tenemos que pensar en una forma más positiva, ¿no? No, no es eso exactamente. Pero sí es importante recordar que Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. La Biblia lo enseña. Y ahora, no somos una iglesia que enseñamos la doctrina de la prosperidad, donde si tú reclamas o clamas al Señor, Dios te va a dar todo lo que tú le pides. No creemos que sea así. Tampoco no creemos que si tú le das 10 soles a Dios, que Dios te va a dar 100 soles. No creemos en eso. Eso no es bíblico. Pero no queremos ir al otro extremo tampoco o decir, bueno, a Dios le gusta verte sufrir. Dios sí te quiere bendecir. ¿Y por qué? Porque te ama. Y te quiere bendecir en cada momento de tu vida. Eso sí. Aunque a veces también parece lo contrario, ¿no? Porque a veces tú buscas al Señor, oras y parece que todo lo contrario te pasa. Las cosas se vuelven peores a veces. A veces no entiendes lo que Dios está haciendo. Pero un problema que tenemos a veces en cuanto a la felicidad es que a veces pensamos que sabemos lo que realmente lo que necesitamos o lo que nos haría personas más felices, pero no sabemos qué es lo que es importante. No entendemos lo que realmente nos haría una persona más feliz. Qué bueno que Dios es más sabio que nosotros. Entonces, cuando preguntamos qué cambiaríamos para ser personas más felices, tal vez estamos pidiendo o pensando en algo equivocado.
Pero Dios sí sabe lo que necesitas para que tú seas una persona más feliz. Eso sí. Y como repito, Dios sí te quiere bendecir. Algunos, no, yo diría todos a veces dudamos de la bondad de Dios. Y por eso no confiamos en Dios, porque aunque pensamos en la mente que Dios sí es bondadoso, que es bueno, a veces pensamos que no tanto. A veces simplemente porque no lo conocemos bien, a veces porque pedimos una cosa y Dios nos da otra, a veces parece que Dios se ha olvidado de nosotros, a veces pensamos que depende de nosotros y de nuestra capacidad, de nuestra fidelidad y cosas así. Pero la Biblia dice que sí, que Dios es completamente bueno. Salmo 136, versículo 1 dice, alabemos al Señor porque Él es bueno. Él es bueno. Y ahora algunos piensan que está mal decir que Dios quiere que vivamos felices. Piensan que no es así. Piensan que hay otras cosas que son más importantes que la felicidad. Por eso a Dios no le importa si somos felices o no. Bueno, es cierto que hay unas cosas que son más importantes que la felicidad. Eso sí. Es más importante ser fiel que ser feliz. Es más importante ser santo que ser feliz. Eso sí. Pero el hecho que existan cosas más importantes que la felicidad no quiere decir que es uno y no el otro. ¿Ok? ¿En qué sentido? Hay gente que piensa que Dios quiere que seamos santos y no felices. Yo crecí en una iglesia que mandaba ese mensaje a los jóvenes. ¿En qué sentido? Yo recuerdo que un día, bueno, la costumbre en esa iglesia protestante donde yo crecí era que cuando tú entrabas a la iglesia, tú tenías que estar ahí solemne siempre, caidito. Yo recuerdo que siendo un niño chiquito, un día entré al culto riéndose con mi amigo. Y un viejito me miró y me dice, estás en la iglesia. Estás en la casa de Dios. Oh. Y crecí con esa idea de que ser santo significa vivir así. Y muchos piensan así hasta el día de hoy. Yo bromeo con las mujeres que hacen chocotejas. Porque cuando estoy en mi casa, yo vivo aquí en el tercer piso, les escucho haciendo bulla. Parecen gallinas. Ay, no he dicho eso. No he dicho eso. No. Pero ¿en qué sentido? Se ríen tanto. Disfruten su tiempo juntas, ¿no? A veces bajo y les digo, bromeando, digo, por favor, están en una iglesia. Bromeando, ¿no? Pero tengo una noticia para ustedes. La Biblia enseña que podemos ser santos y felices. Qué novedad, ¿no? Santos y felices. ¿No es uno o el otro? Mucha gente del mundo piensa que es así, ¿no? Piensan de personas, si voy a ser santo, no voy a ser feliz. O también piensan, mejor voy a ser feliz y por eso no voy a pensar en ser santo. Pero la Biblia no enseña así. Santos y felices no son polos opuestos. Supongo que depende de qué quieres decir cuando tú dices que, o cuando usas la palabra feliz también, ¿no? Depende de qué es lo que yo pienso que me hará una persona feliz. Como repito, si pienso que una casa bonita, un auto del año, una buena familia, estas cosas me harán una persona feliz, estoy equivocado. Cristo habla del engaño de las riquezas en la parábola del sembrador. Cuando dice que el sembrador va sembrando la semilla y cae en un lugar donde vienen los aves, los pajaritos, y roban la semilla, ¿no? Después habla de los espinos que van creciendo y van chocando, quitando la semilla, la vida que hay ahí, las cosas del mundo, ¿no? Si yo pienso que si mi pareja cambiaría, yo podría ser más feliz. Si mi suegra se moriría, podría ser feliz. Si mis hijos obedecerían, yo podría ser más feliz.
quizás no es así, ¿no? Tú tienes tu lista de las cosas que tienen que cambiar para que tú seas feliz. Y Dios tiene una lista también. Es cierto que hay cosas que tienen que ser cambiadas en tu vida. La Biblia sí está de acuerdo que hay que hacer cambios en la vida. Eso sí. Pero Dios tiene su lista y tú tienes tu lista. Y muchas veces no es lo mismo, ¿no? Pero Cristo sí nos habla de la felicidad. Un ejemplo se encuentra en el Sermón del Monte, cuando dice dichoso o bienaventurado, las bienaventuranzas. Esa palabra bienaventuranzas habla de las cosas que traen la felicidad. Dichoso es la persona feliz. Salmo 1 habla de la persona feliz. Proverbios 1 también de la persona feliz. Entonces, la Biblia sí habla de ese tema. Yo creo que hemos entendido eso, ¿no? Además, decir que Dios es un buen padre y no quiere que sus hijos sean felices, no tiene sentido. Si Dios es un buen padre, Él sí va a preocuparse por la felicidad de sus hijos. Yo antes escuchaba, yo creía también, escuchaba gente que decía, ojo, tengas cuidado con lo que no quieres. Por ejemplo, si no te gustaría ir al África, Dios te va a enviar ahí. O sea, la idea es que Dios te quiere hacer sufrir. ¿No? No es así. Bueno, la Biblia enseña que la experiencia que nos hace feliz es conocer a Cristo íntimamente. Dijo Cristo en Juan capítulo 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En Juan capítulo 10 dice Cristo, yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Según lo que yo sepa, Juan 10 está en la Biblia todavía. Por eso yo lo creo, ¿ya? Pero ojo, a veces Dios usa las enfermedades, las separaciones, los divorcios. ¡Oh! ¿Sí? A veces Dios usa a los hijos rebeldes, usa los dolores, las cosas así duras, para apoyarnos a experimentar algo real y profundo. No he dicho que Dios está de acuerdo con el divorcio, pero he dicho que Dios usa estas cosas a veces para enseñarnos. ¿Ya? Dios está buscando producir en nosotros la felicidad a largo plazo, no solamente la felicidad instantánea. Dios no nos da lo que le pedimos siempre, porque no quiere vendernos gato por liebre. Él sabe que a veces no sabemos qué pedir. Y a la vez sabe lo que realmente necesitamos. Es algo que vamos a ver en el libro de Ruth. Porque Ruth pasa por un mal momento, pero piensa que tiene la solución. Y las cosas van de mal en peor en su vida, hasta que al final ella termina siendo una mujer muy feliz, a pesar de las dificultades que ha enfrentado. Dios usa el dolor de sueños rotos para despertar en nosotros más deseo de Él. Los sueños rotos no son accidentes de la suerte, sino han sido diseñados por Dios para llevarnos por el camino mejor. Los sueños rotos, las enfermedades, los sufrimientos nos muestran que somos finitos y débiles y que tenemos que depender de Dios. Y cuando realmente aprendemos a depender de Dios, ahí encontramos algo más profundo, algo más real, y no es algo limitado a un solo tiempo. Es algo para siempre, ¿no? Y eso es muy importante lo que voy a decir. Yo creo que todos estamos aquí, o casi todos estamos aquí hoy día, porque creemos en Dios. Creo que la mayoría de nosotros hemos venido aquí con ganas de alabar al Señor hoy día. Pero mientras seamos personas superficiales, nuestra alabanza de Dios será
una alabanza superficial. ¿Ok? Mientras seamos personas superficiales, nuestra alabanza de Dios será una alabanza superficial. Y mientras nuestra alabanza es una alabanza superficial, no vamos a poder experimentar la felicidad profunda que Dios quiere para nosotros. O sea, lo que estoy diciendo es que a través del libro de Ruth vamos a ver que Dios quiere que seamos personas no superficiales, sino personas con una fe bien sólida, una fe bien firme, basada en la persona de Dios y no en richas circunstancias. ¿Ya? Lo que quiero decir con todo eso es que a veces alabamos a Dios porque pensamos que es una manera de intentar manipularle a Dios. Yo creo que es así. ¿En qué sentido? Hemos sido enseñados muy bien que es importante alabar al Señor. Es que Dios bendice a la persona que le alaba. Entonces paso por un mal momento y digo, Señor, voy a alabarte, Señor, porque yo sé que tú me vas a recompensar. Y no estoy alabando al Señor por alabarle, sino porque yo espero algo de Él. Por un lado está bien, pero si no es por gracia, sino de alabo por el amor que tengo en mi corazón para Él, ¿en qué estoy? ¿No? A veces cuando las cosas andan bien, pensamos que las cosas están muy bien porque yo soy fiel. En que yo soy fiel, Dios me está bendiciendo. Hay un problema en eso. Porque así estoy intentando también manipular a Dios muchas veces. Si enfrentamos problemas y nos mantenemos fieles al Señor, pensamos a veces que Dios será obligado a bendecirnos porque somos tan fieles. Eso es un problema. No merezco una vida bonita, tranquila y bendecida. Todo es por gracia. Hasta mi fidelidad es por la gracia de Dios. Si las cosas andan mal, sigo alabando al Señor, no porque me va a bendecir, sino porque es así. Porque Él me ama. En Lucas capítulo 18, versículo 17, dice Cristo, de cierto le digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Han visto que el niño es egoísta? Sí, ¿no? El niño, más que todo, cuando es chiquito, no le importa si la mamá está cansada. No le importa si se porta mal o no. Lo único que le importa es que quiere su leche. Y va a llorar y gritar hasta que consigue lo que quiere. Y Cristo dice que si no llegamos a ser como niños, no podemos entrar en su reino. Lo que Cristo está enseñando es que tenemos que ser egoístas. No. Una parte de lo que Cristo enseña aquí es que tenemos que aprender que no es por nuestro comportamiento bueno que recibimos al Señor, sino es porque Dios nos ama con un amor sin condiciones. Nada más. Y por supuesto, el niño confía en Dios, o el niño confía en su mamá en todo momento. El niño chiquito no dice, mejor no lloro porque si lloro no me va a dar la leche. Entonces, en un buen sentido, el cristiano tiene que entender que sí, siempre es bueno obedecer al Señor. Pero si lo obedezco o no, igual Dios me va a amar. Eso produce en mi persona más amor para el Señor todavía, porque el Señor me soporta tanto. ¿Me entienden?